Feliz sábado, hermanos. Faltan 10 minutos para que sea tardes. El día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando a lo largo de varias semanas ya. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 12, nos fuimos en parte del capítulo 12, luego avanzamos con el 13 y después vimos el 14 en 3 partes también, y hoy tenemos Apocalipsis 15 dentro del proceso de lo que se llama, lo que yo le llamo la parábola de la mujer del dragón, que comienza desde el capítulo 12 y termina hasta el capítulo 22. O sea, nos vamos a ir prácticamente recorriendo todo el libro de Apocalipsis desde el capítulo 12 hasta el final del libro, que es la segunda parte del libro, básicamente, la parte que correspondería al lugar santísimo. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 9 al 12, hay un texto que me parece muy apropiado para lo que vamos a ver en esta mañana, bueno, esta tarde ya. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, obviamente se está refiriendo al momento en el que vamos a entrar por las puertas de la ciudad celestial para gozar de la eternidad, entonces lo que es en parte será quitado. Está hablando acerca de la santificación, que en este momento tal vez la tenemos en parte. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Está hablando acerca del momento en el que nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad. Desgraciadamente, como cristianos, no nos damos cuenta de cómo Dios nos ve a nosotros, cómo nos ven los seres de otros mundos a nosotros. Nosotros nos vemos a nosotros mismos muy distintos porque estamos en una dimensión muy diferente. Pero una vez que entremos por las puertas de la ciudad celestial, si así lo desea el Señor, amén, porque los veo así como que no quieren entrar, en ese momento vamos a entender cómo es que ellos ven el conflicto. En la eternidad vamos a tener muchos, ¿qué puedo decir? No sé si remordimientos o tristeza tal vez, de todas las cosas que pudimos haber hecho en este mundo y no hicimos. De todas las ventajas que pudimos haber hecho de trabajar por causa del Señor y no haberlo hecho. En ese momento nos vamos a dar cuenta de las cosas que pudimos haber logrado, las cosas que podemos haber hecho en favor del Señor y no las hicimos porque nunca tuvimos la oportunidad de tratar de ver o de pensar cómo nos pueden ver los seres de otros mundos. Voy a presentarles en esta hora el capítulo 15 del libro Apocalipsis, donde hay un espectáculo. Yo le llamo a esto el espectáculo sobre el mar de cristal. Y básicamente el capítulo 15 es un espectáculo. Ustedes van a encontrar a la corte del cielo, todos los representantes de todos los mundos creados por Dios, que son millones de millones, están como allí viendo algo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Ahí sobre el mar de cristal hay un grupo de personas presentes delante de todos los seres del universo y ellos pueden ver a ese grupo de personas de una manera sobrenatural, parados sobre el agua, en medio del fuego, cantando un cántico maravilloso. Y esta es una representación simbólica de algo que es una realidad. Este grupo de personas, hermanos, representa a la última generación que va a estar de pie sobre el planeta Tierra. Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, va a haber un grupo de personas. Pero este grupo de personas no está allí de pie porque ya Jesús viene, no. Este grupo de personas está de pie antes de que se acabe la gracia. Estamos ahora sí minutos antes de que se acabe la gracia. Y si por la misericordia de Dios no estamos muy lejos de que se acabe la gracia, si por la misericordia de Dios ya estamos llegando a esos eventos, a esas crisis que va a ser terrible y que va a ser rápida, eventos tras evento van a venir sobre la tierra va a ser metida en un momento de crisis y vendrá esa crisis final. Tal vez este grupo que está representado en Apocalipsis 15, tal vez sea un grupo en el que tú y yo podemos estar allí. Tal vez ese grupo de personas que aparecen en Apocalipsis 15 seamos tú y yo, tal vez. Así que déjenme explicarles de qué se trata. Antes de que venga
toda esta crisis final que representa Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, la señal de su nombre, todos nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos, todos nosotros tenemos la oportunidad de recibir una porción especial del Espíritu Santo, todos. No hay crisis todavía es tiempo de que con toda paz y libertad caigamos de rodillas y le pidamos al Señor que obre un milagro, que nos cambie, que nos transforme. Desgraciadamente, Apocalipsis capítulo 24 dice que esta crisis, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos va a estar bien frío. Y esta crisis nos va a sorprender. No, aun cuando sabemos que viene, no estamos preparados. Aun cuando sabemos que el esposo viene a medianoche y que van a gritar, salid a recibirle, aun cuando sabemos que todo esto va a ocurrir, los hijos de Dios estamos muy fríos. Hace unos meses atrás tuvimos una semana de énfasis espiritual y nuestro presidente predicó un sermón aquí y dijo, si esta pandemia del coronavirus no nos cambia, dice, nada nos va a cambiar. Y es interesante que esto que ha pasado el coronavirus no nos ha cambiado. Seguimos igual y tenemos la esperanza de que todo mejore en vez de pensar de que mejor esto se ponga peor y que ya venga Jesús. Y lo que se requiere de nosotros es que tengamos un nivel espiritual más alto. Y estamos esperando y perdemos libertades, tenemos dificultades a veces financieras, a veces de salud, de diferentes dificultades que vienen como consecuencia de la nueva normalidad y no nos damos cuenta que este mundo está cambiando, no queremos reconocerlo. Estamos esperanzados en que todo mejore y que regresemos a la normalidad anterior. Pero algo que ustedes tienen que entender, queridos hermanos, es que el coronavirus no se va a ir, se va a quedar aquí. Y los asuntos políticos que ustedes han visto no van a mejorar. Nuestra realidad es que esto va a ir empeorando, va a ir de mal en peor, en peor, en peor. Y tú y yo tenemos que vivir estas últimas épocas de una manera singular, de otra manera estamos perdiendo el tiempo. Recuerden lo que acabamos de leer hace un momento. Voy a conocer como soy conocido. Y nos vamos a dar cuenta cuántas oportunidades perdimos porque no estábamos despiertos, porque no entendíamos de qué se trataba. Hay una película que se llama La lista de Schindler, no sé cómo se pronuncia. Es una película que nos habla del holocausto judío. Y hay una escena al final, por ahí de la película, cuando Schindler, que si ustedes no saben, es un héroe alemán que durante mucho tiempo estuvo haciendo una lista de todos sus trabajadores. Él producía ollas y otros trabajos ahí en la industria, era un negociante. A todos sus empleados que eran judíos, que estaban en los centros de concentración, él hizo una lista para salvarlos. Prácticamente él le pagó a las autoridades alemanas para poder salvarles la vida. Y gastó una gran parte de su fortuna para poder salvarlos. Y él hizo una lista de todos los que él quería comprar, vamos a llamarle así, comprarlos con dinero para que les dejaran trabajar en su fábrica. Y de esa lista que él hizo, básicamente él salvaba la vida de todos los que venían a trabajar en su fábrica, se salvaban de una u otra manera. Al final, cuando la guerra termina, hay un momento en el que él cae en sí, de pronto se da cuenta de lo que había estado haciendo, no se había dado cuenta hasta ese momento, cuando ve a todos salvos ya, a todos los que se habían salvado de la guerra, que no habían perecido durante ese conflicto, durante el holocausto, y los ve a todos allí, le entregan un anillo que alguien hizo allí, le sacaron el diente a alguien y se lo dieron, y de pronto él se da cuenta, dice, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no? Este carro me hubiera dado 3, 4 personas más. Este traje, este pin que traigo aquí, una persona más, alguien. Y de pronto se da cuenta, la realidad le cae encima de todas las personas que él pudo haber salvado. Pero por querer tener un carro, por querer tener una ventaja, por no dar el mayor esfuerzo, por no querer perder ciertas cosas, esas personas no se habían salvado simple y sencillamente. Y de pronto cae de rodillas ahí y empieza a llorar desesperado cuando se da cuenta de todo lo que pudo haber hecho y no lo hizo. Queridos hermanos, el tiempo se nos está acabando y las cosas que podemos hacer y no las hicimos
si por la misericordia del Señor nos salvamos. Yo no sé si eso va a ser remordimiento, pero dice el apóstol Pablo, voy a conocer como soy conocido. Me voy a dar cuenta de cómo me ven en el cielo y lo que ellos, los del cielo, están esperando que nosotros hagamos y no lo hacemos, simple y sencillamente porque no estamos en la realidad del cielo, no estamos conectados, no estamos en la atmósfera celestial para ver lo que está ocurriendo. Si pudiésemos ver como ellos nos ven ahora, actuaríamos tan diferente, viviríamos tan distinto. Esta crisis que está delante de nosotros la conocemos, sabemos que tenemos que estar unidos a Cristo Jesús, sabemos que tenemos que conectarnos, sabemos que el tiempo de gracia está a punto de terminar, sabemos que hay una serie de eventos, sabemos que estamos en el tiempo del sellamiento, este comenzó desde 1844, todo esto lo sabemos. Pero entonces viene la pregunta, cuando se acabe la gracia, ¿quiénes de los vivos son los que se van a salvar? El juicio termina obviamente con un grupo, con una demostración, un grupo de personas vivas. Ya se sabe quién se va a salvar de los muertos, porque esa es la manera en la que fue establecido. Hebreos 9:27 dice, de la manera en la que fue establecido para los hombres que mueran una vez y enfrenten el juicio. Entonces, cuando una persona muere, ya se sabe automáticamente si esa persona va a estar dentro de los redimidos, si va a resucitar, si va a ir al cielo y después va a vivir por la eternidad, se sabe. Si se va a perder, también se sabe. Pero ¿qué con los vivos? Porque los vivos todavía estamos, obviamente, en posibilidad de arrepentirnos. ¿Cómo se hace ese juicio de los vivos? Bueno, esta crisis final, esta crisis que estamos presentando delante de ustedes, en la que Satanás trata de ponerle una marca a todos, el dragón hace que la bestia y la primera bestia hagan que todo el mundo se ponga una marca. Esa es una prueba. Los que se pongan la marca de la bestia se van a perder, los que no se la pongan, esos se van a salvar. Ese es el juicio, vamos a llamarle así, de los vivos. Y para eso le voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 15 y vamos a ver cómo termina el juicio. Apocalipsis 15 te presenta una señal en el cielo, versículo 1. Grande y admirable, eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Ahí vienen los ángeles, está el juicio, están todos los representantes reunidos, está el mar de cristal, que desde mi punto de vista es una tremenda pantalla a través de la cual todos los seres que vienen a representar a los mundos no caídos están allí reunidos en la asamblea. El juicio está a punto de acabarse, ya se sabe quién se va a salvar de los muertos. Ahora, ¿quién se va a perder de los muertos? Ya está, ahora quieren saber quién de los vivos se va a salvar, quiénes van a recibir esa tarjeta de oro para vivir para siempre. Están ahí reunidos y entonces en el mar de cristal aparece el grupo de personas que se van a salvar. Aparecen allí. Pero antes de que eso aparezca, salen los 7 ángeles. Estos 7 ángeles traen las 7 copas de la ira de Dios que representan las plagas. Eso quiere decir que la ira de Dios está a punto de caer. Está a punto de acabarse la gracia. Dios no va a derramar su ira. Perdón. Dios no va a derramar su ira sobre la tierra mientras no se acabe la gracia. Así que aparecen los 7 ángeles. Vamos a poner la escena de los 7 ángeles. Traen las copas de la ira de Dios. Esto quiere decir que ya se va a acabar la gracia. Cuando ustedes han asistido a algún deporte, algún estadio donde se hace un evento deportivo, por ejemplo, en los estadios de fútbol, cuando me tocaba asistir a los estadios, que paso en México sí se puede ir al estadio, sé que en Sudamérica están prohibidos los deportes por el ambiente que se encuentra ahí en el estadio, pero bueno, en el tiempo en el que yo vivía en mi país no había problema, todavía había un ambiente muy familiar en los estadios. Cuando ustedes ven que empiezan a salir los policías y empiezan a colocarse en los alrededores y se abren las puertas y ya están todos ahí reunidos, tú sabes que el partido está a punto de acabarse, porque eso lo hacen cuando ya se va a acabar el partido. Cuando ustedes ven a los ángeles con las copas de la ira de Dios saliendo, quiere decir que ya se va a acabar la gracia. Ya se acabó la misericordia de Dios, ya se acabó su protección. Ahora este mundo va a recibir lo que se merece. Ahora este mundo va a recibir desastre tras desastre
que eso lo vamos a ver en la próxima vez que hablemos acerca del capítulo 16. Ese es el último evento, está a punto de acabarse, los seres del cielo saben que se va a acabar. Y entonces aparece el espectáculo, versículo 2, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Esto es lo último que Dios hace antes de que se acabe la gracia, antes de que se acabe la misericordia. Vi un mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio mezclado con fuego. Recuerden que Apocalipsis es todo simbólico, trata de recordarte cosas. Este mar, a diferencia del mar normal, tiene fuego, está encendido en fuego. Sigo leyendo el versículo 2, estoy en Apocalipsis 15, 2. Y vi a los que habían alcanzado la victoria, cuéntenlos, sobre la bestia, 1, sobre su imagen, 2, sobre su señal, 3, y del número de su nombre, 4. El número 4 siempre representa totalidad. O sea, este grupo de personas que están allí en este espectáculo han alcanzado una victoria completa sobre todo lo que se tiene que triunfar. Todos estos elementos que acabamos de presentar representan la prueba total que va a aparecer en el tiempo del fin. Este grupo de personas que aparecen allí son los que alcanzaron la victoria. O en otras palabras, son los que se van a salvar. Los seres del cielo preguntan: Señor, ya sabemos quién se va a salvar de los muertos, quién se va a salvar de los vivos. Y entonces el Señor muestra quiénes se van a salvar de los vivos. Está un grupo de personas que han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal y sobre el número de su nombre, o sea, el 666. ¿Qué estaban estas personas? Cuando ven que presenta esta imagen, dice que este grupo de personas están, número 1, están de pie sobre el mar de vidrio, y tienen las arpas de Dios en sus manos. A ver, vamos a repetir esto y vamos a ver los símbolos que están allí registrados maravillosos. Para empezar, este grupo de personas que están allí, que son los que han alcanzado la victoria total, ya vimos los 4 cosas en las cuales alcanzaron la victoria, están de pie sobre el mar. ¿Qué les recuerda a ustedes a alguien de pie sobre el mar? Alguien de pie sobre el mar, ¿qué les viene a la mente? Pues me viene Jesús y Pedro cuando el Señor Jesús lo llamó en algún momento antes de que se confundiera y se hundiera, pero este grupo de personas está de pie sobre el mar. ¿Saben qué? ¿Por qué el Señor Jesús podía hacer ese tipo de cosas? Recuerden que el Señor Jesús nunca hizo nada que un ser humano no pueda hacer. ¿Están oyendo lo que dije? Si tú crees que el Señor Jesús hizo cosas que el ser humano no puede hacer, entonces estás diciendo que el Señor Jesús usó un poder que los seres humanos no podemos usar. Y en ese momento Jesús no podría ser nuestro Salvador, nuestro representante, porque obviamente ejerció un poder que nosotros no podemos tener acceso. El Señor Jesús vivió como se supone que todos podríamos vivir si tuviésemos, ¿qué cosa? La fe que Jesús tenía. ¿Se acuerdan cuáles son las características de aquellos a los cuales Satanás se va a hacer guerra contra ellos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Aquí hay un grupo de personas que están parados sobre el agua. ¿Por qué Jesús podía caminar sobre el agua? ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando se hundió? ¿Qué le dijo? ¿Qué le faltaba? ¿Le faltaba fe? Si Pedro hubiera tenido la fe de Jesús, habría podido caminar sobre el agua sin ningún problema. Y aquí hay un grupo de personas que están de pie sobre el agua. ¿Qué me está diciendo en otras palabras Apocalipsis? Que estas personas, ¿qué tienen? Tienen la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús. La característica que en Apocalipsis aparece en el Apocalipsis 12, versículo 17, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, y la característica de Apocalipsis 14, 12, que dice, tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Están de pie sobre el agua como Jesús. Pero esta agua no es un agua normal. Una cosa es caminar sobre el mar cuando está tranquilo, ¿verdad? Así. Y otra cosa es caminar sobre el mar cuando el mar está mezclado con fuego. Porque dice la Biblia que está mezclado con fuego, el mar. Ahora, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Alguien parado en medio del fuego. Esa es otra historia. ¿Qué historia es? La historia de los 3 hebreos, ¿se acuerdan? Los 3 hebreos que estaban allá en Babilonia, en la llanura de Dura. El rey levantó una estatua gigantesca y les dijo a todos: pónganse de rodillas, y si no se ponen de rodillas delante de la estatua, los vamos a arrojar en ese horno de fuego donde ustedes van a perecer.
Y hubo solamente 3 jóvenes que no quisieron ponerse de rodillas delante de la imagen y como consecuencia los arrojaron al fuego. Queridos hermanos, estamos hablando de un grupo de personas que han alcanzado la victoria sobre ¿qué cosas? Vamos a repetir una vez más el versículo 2. Vi un mar de vidrio mezclado con fuego y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Eso quiere decir, díganme, ¿no alcanzaron la victoria Sadrach, Mesach y Abednego sobre la imagen? ¿No alcanzaron la victoria? La prueba fue, pónganse de rodillas o si no los aventamos al fuego, pues avéntanos al fuego, porque nuestro Dios nos puede salvar y si no, aún así no lo vamos a adorar. Y entonces los avientan al fuego. Este grupo de personas alcanzaron la victoria y por eso están en medio del fuego, caminando sobre el mar, porque tienen la fe de Jesús. ¿Me está siguiendo? Fíjate el nivel de prueba, la dimensión espiritual que tiene que tener este grupo de personas. Este es el grupo de personas al cual el Señor señala como los que alcanzaron la victoria y están vivos todavía. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que entiendas cuál es el momento. Vean el momento. El momento es los ángeles con las plagas. Todavía no están cayendo las plagas. Eso quiere decir que todavía no se ha acabado la gracia. Aquí está un grupo de personas que todavía hay tiempo de gracia y ya son así. Ya tienen la fe de Jesús. Sigo leyendo, estoy en Apocalipsis capítulo 15. ¿Qué más me dice? Me dice que tienen las arpas de Dios. Obviamente van a empezar a adorar. Están alabando a Dios, están vivos. Todavía no se acaba la gracia. Están vivos, son personas vivas. Te lo digo una vez más, puede ser que tú y yo, si la crisis viene y Dios lo permite, podemos ser parte de este grupo, de esta profecía de Apocalipsis 15. Pues es muy probable. Sigo leyendo. Dice allí, tienen las arpas de Dios y están cantando un cántico. Versículo 3, ¿cuál es el cántico que están cantando? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿De qué se tratan esos 2 cánticos? Pues los 2 cánticos son cánticos de victoria, pero ¿victoria sobre qué? ¿Cuál fue el cántico de Moisés y cuál fue el cántico del Cordero? El cántico del Cordero es muy simple. ¿A qué vino el Cordero? ¿A qué vino el Cordero? ¿Qué dijo Juan Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿en qué manera estos hombres pueden cantar el cántico del Cordero? Pues obviamente porque se han quitado el pecado. Estamos hablando de pecado. Yo sé que dentro de la teología, los pastores adventistas, muchos pastores adventistas, no todos, pero muchos pastores adventistas no aceptan esta idea de una generación que haya alcanzado la victoria sobre el pecado. Pero de eso se trata Apocalipsis. Básicamente es negar el capítulo 15, básicamente es negar Apocalipsis 14, básicamente es negar lo que dice San Judas, que vamos a leerlo un momento más, que Dios tiene poder para presentarnos delante de su gloria sin caída y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Estamos hablando de un grupo de personas que están viviendo sin pecado, todavía no se acaba la gracia. Eso quiere decir todavía no viene el Espíritu Santo, no, ya están así. Sigo leyendo. Están cantando el cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿Cuándo vino el cántico de Moisés? Pues el cántico de Moisés vino cuando el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo y ahí al lado del Mar Rojo de pronto vieron a los cuerpos de los egipcios flotando sobre el mar. Ahora, ¿qué representaba? Los egipcios eran a sus esclavizadores, los habían obligado a trabajar duro durante mucho tiempo y ahora los veían ahí flotando sobre el mar. Eso quiere decir, ya no los podían obligar. Antes, cuando estaban vivos, les sacaban látigos o lanzas o espadas y los obligaban a trabajar, los esclavizaban. Pero ahora, el pueblo de Israel puede ver a los que los esclavizaban muertos, son impotentes, no tienen poder sobre ellos. Es un cántico de libertad. Y tengo una pregunta, querido hermano. Tú y yo somos esclavos ¿de qué? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos hace hacer lo que no queremos hacer? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que no quieres hacer lo haces? ¿Por qué? Porque hay una ley en mis miembros, un esclavizador que me lleva sujeto a la ley de pecado.
Entonces estamos hablando de alguien que por su cuerpo, por la naturaleza pecaminosa en la que nacimos, nos lleva sujetos al pecado, encadenados, y no podemos hacer nada porque tenemos esa ley, ese esclavizador, ese egipcio lo tenemos adentro que me obliga a ser un esclavo. Pero aquí tenemos un grupo de personas que están cantando un cántico sobre su esclavizador y lo ven muerto allí. Es un cántico de victoria. Si tú niegas lo que estamos aquí, entonces yo no sé cuál es el simbolismo que podemos ver en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 me presenta un grupo de personas antes de que se acabe la gracia, caminando sobre el mar porque tienen la fe de Jesús. Alcanzaron la victoria sobre la imagen, no se pusieron la marca, que acuérdense que no podían ni comprar ni vender, a menos que te pusieras la marca, la señal de su nombre. Y encuentras a ese grupo de personas ahí de pie, cantando el cántico del Cordero. ¿Y de qué se trata el cántico del Cordero? Que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de quitar el pecado. Y encontramos que están cantando el cántico de Moisés, que es un cántico de libertad sobre los que los esclavizaban. ¿Y qué cosa es lo que los esclavizaba a ellos? Y el esclavizador de todos nosotros son nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Y la única manera en la que tú puedes cantar es cuando de veras encuentras a eso que te obligaba muerto. Estamos hablando de santificación, de un nivel de santidad espectacular. Pues Apocalipsis 15 parece ser lo que me está diciendo. Sigo leyendo. Estoy en Apocalipsis 15 acerca de este grupo de personas. ¿Qué otras características tienen? Dice allí que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, versículo 3, diciendo, ¿qué están diciendo? Es que dice, pastor, es que todo eso que está diciendo parece salvación por obras. Yo no estoy diciendo que sea salvación por obras. La salvación, queridos hermanos, es gratuita, es un regalo de Dios. Tú y yo somos salvos por la gracia del Señor, y no quiere decir que no pecamos. Fíjate lo que estoy diciendo. Desgraciadamente, nosotros no hemos llegado a un nivel de santidad, de impecabilidad, que no es necesario para salvarse, pero que es algo a lo que el Señor nos quiere llevar. ¿Quiere Dios llevarnos a un nivel de impecabilidad? Y si tú me dices que no, entonces me estás tratando de decir que en el cielo vamos a pecar. ¿No nos quiere el Señor llevar al cielo donde no vamos a pecar nunca más? ¿O piensas que en el cielo vamos a poder pecar? ¿O piensas que en la eternidad, en la tierra nueva, vamos a poder seguir pecando? No, el Señor quiere que destruyamos el pecado. Él fue enviado a destruir el pecado para que el ser humano no vuelva a pecar. Así como en el Edén, o Adán y Eva tenían la oportunidad de pecar en el Edén. Por supuesto que no. Entonces el Señor está tratando de llevarnos. Hay un grupo de personas aquí que aparentan, de acuerdo a lo que estoy leyendo, haber llegado a un nivel de impecabilidad semejante al de Cristo. Sigo leyendo. Dice ahí, ¿qué están diciendo? ¿Lo hicieron por sus propias fuerzas? Y la respuesta es, por supuesto que no. No es el ser humano el que puede llegar a ser impecable. El ser humano no puede. Pero queridos hermanos, hay alguien que sí puede. Si tú lo dejas, ¿quién puede? Pues Dios puede. Y mira, ¿qué es lo que están cantando? Están cantando, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Las obras de quién? ¿Humanas? ¿Las obras de ese grupo de personas? Ellos están cantando y le están dando la gloria ¿a quién? A Dios, porque el que hizo la obra fue Dios. El que tiene el honor y la gloria por lo que la victoria que se alcanzó en ellos, no es ellos, fue Dios. Así como Dios fue el que se encargó de abrir el mar y traerlo de vuelta sobre los egipcios, así como el Señor fue el que se encargó de enviar al Cordero a morir en la cruz del Calvario, así como el Señor fue el que se ha encargado a través de la historia de hacer los milagros sobrenaturales que encontramos en este santo libro, Él es el único capaz de llevarte a ti y a mí a un estado de impecabilidad. Así que dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Sigo leyendo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de ¿quiénes? De los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solamente tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se están terminando. Este es el momento en el que se acaba el juicio. Ya se manifestó el juicio, ya se sabe quién es. Ya sabemos quién se salva de los vivos. ¿Quién se salva de los vivos? Ellos.
Señor, ya sabemos quién se va a salvar de los muertos. ¿Y los vivos? Esos se salvan de los vivos. Y con eso se acaba la gracia. Versículo 5. Después de estas cosas, después de esta demostración, miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Así como el estadio, abren las puertas, ya se pueden ir. El santuario, el juicio, se abren las puertas para que todos los representantes que están allí, ¿para qué están los representantes? Pues están para darles visas y pasaportes. Ya les dieron una visa y pasaporte a todos los muertos. Señor, ¿a quién de los vivos les vamos a dar visa y pasaporte? A esos. Ok, visa y pasaporte a ese grupo de personas. Esos tienen su tarjeta de oro. Ya no hay razón por la cual tiene que estar el juicio. El templo se abre y los representantes abandonan la sala, y entonces la gloria de Dios llena el templo. Queda vacío, todos los representantes de los mundos se van, se acaba la gracia, ya nadie más puede recibir visa y pasaporte. El que fue justo es justo hasta ese momento, el que es injusto hasta ese momento. Se acaba la gracia. El templo del tabernáculo fue abierto en el cielo para que se vayan todos los santos, todos los que estuvieron representantes, todos los que estuvieron decidiendo en el juicio, se van. Salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, blanco, ceñidos alrededor los pies con bandas de oro. Versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás, y fue el templo lleno de humo. Eso quiere decir que ya no hay ningún representante, todos se fueron, ya nadie más puede estar, ya se acabó el juicio, se acabó, ya no hay nadie ahí. Es como cuando Salomón, allá en Segunda de Crónicas, cuando vino la dedicación del templo, que mataron 22,000 bueyes de sacrificio, bajó fuego del cielo, consumió el altar, y aparte de eso, dice que se llenó la casa de humo, que no podía entrar nadie en el templo. Dice, y el templo fue lleno de humo por la majestad de Dios y por su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 postreras plagas. ¿Por qué? Cuando se acaben la consumación de las plagas, te dice ahí hasta cuándo se va a poder entrar en el templo. ¿Y quiénes son los que van a entrar en el templo? Pues esos y los que se salven. Como dice la palabra de Dios, y vi tronos y se sentaron y juzgaron, se les dio poder de juzgar. ¿Cuándo va a ser eso? El juicio del milenio. Cuando el Señor Jesús viene, se lleva a todos los redimidos. ¿Para qué? Para que una vez más entren en el juicio. El juicio del milenio, ahora sí se van a poder entrar hasta que se acaben las 7 postreras plagas. Y así se termina, básicamente. Es el grupo de personas que están selladas, es el grupo de personas que están vivas. Bueno, déjenme hablarles un poquito acerca de este grupo de personas. Son un grupo de personas que están de pie sobre el mar, ya lo explicamos, ya vimos que triunfaron, ya vimos que cantan el cántico de Moisés, cantan el cántico del Cordero, ya lo explicamos también. Ahora déjenme explicarles esta cita que dice el Espíritu de Profecía. Díganle que no a la hermana White, está en el Conflicto de los Siglos, página 681. Dice, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Debemos tratar de qué? ¿De llegar a qué? A la perfección en Cristo. ¿Cuál es el nivel de Jesús? El nivel de Jesús es impecabilidad. Sigo leyendo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación. ¿A qué nivel? ¿En blanco? ¿Ni siquiera en qué? A ver, hermanos, levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes están en ese nivel? Pues, ¿qué tan cerca estamos de estar a ese nivel? Y la respuesta es que estamos súper extra archi recontra lejísimos. ¿Qué se requiere para llevar a ese nivel? Pues se requiere un milagro. Bueno, no sé si debemos decir amén, pero sí, en realidad se requiere un milagro. Un milagro. ¿Y quién es el único que puede hacer milagros? Sigo leyendo. Ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en ti y en mí, en los corazones humanos, algún asidero en el que hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, fíjate, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene
nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado del que Satanás pudiese sacar ventaja. Y miren blanco, esta es la condición. Esta es la condición en la que deben encontrarse el grupo de personas que va a poder subsistir por el tiempo de angustia. ¿Qué condición tiene que tener el grupo de personas que va a pasar por las plagas y que van a estar de pie cuando Jesús venga? No van a ceder a la tentación, ni siquiera ¿en qué? En pensamiento. ¿Por qué? Porque ya está muerto. El esclavizador está muerto. El viejo hombre está muerto. Por eso cantaron el cántico de Moisés. Por eso cantaron el cántico del Cordero, que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso caminan sobre el agua, porque tienen la fe de Jesús. Ese es el grupo de personas que se van a salvar de los vivos. Y tú me dirás, ¿se puede? Mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 625. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer, ¿qué dice? Todas las tendencias, todas, hacia el mal, las heredadas y las cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Todos los que estamos aquí, así lo espero, hemos vencido alguna tendencia, hemos vencido alguna cosa que antes nos gustaba y ya no nos gusta. Muchos de ustedes tenían gusto por el alcohol, era una tendencia ya cultivada. Y en algún momento, por la gracia de Dios, perdieron el gusto. Y así como obtuvieron esa victoria, se puede obtener sobre todas. Dios ha dado su espíritu para que venzamos todas. El deseo de ser chismoso, el ser mal pensado, el ser celoso, el tener codicia, el ser lascivo y cualquier otra cosa que tengamos en nuestra mente, con el poder del Espíritu Santo podemos vencerlo. Dios ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, las heredadas y las cultivadas. Y alguien me dirá, pastor, pero eso es el espíritu de profecía. Ustedes usan solamente el espíritu de profecía. ¿Hay algún lugar en la Biblia que me diga que eso va a ocurrir? Bueno, pues la Biblia, Judas 1:24, y aquel que es poderoso, por eso están alabando Dios Todopoderoso, lo están alabando con las arpas de Dios este grupo de personas. Aquel que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? ¿Sin qué? Sin caída. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿De qué está hablando? Del momento en que, lleno de gozo y de alegría, el Señor presenta a un grupo de personas. Ahí está, mira. Un grupo de personas sin caída y sin mancha, caminando sobre el mar, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Y cómo está el Señor? Lleno de alegría, los presenta delante de su gloria con gran alegría. Ahí está. En Malaquías 3:1-5 dice: aquí yo envío mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, quien vosotros complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavaderos. Él se sentará, ¿qué va a hacer el Señor? Como fundidor y como ¿qué? Y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor con gran alegría, porque fueron purificados. El Señor, de alguna manera, en medio de la crisis, los acrisoló. Sigo leyendo. Y será que se presenten ofrendas en justicia delante del Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como les dice antaño y como los años pasados, y me acercaré a vosotros para el juicio. Miren, hermanos,
Me llama la atención lo que le dijo Samuel a Saúl cuando el Espíritu Santo viniera sobre él. Dijo, el Espíritu Santo va a venir, te va a arrebatar y serás mudado, le dijo, en un nuevo hombre, en un hombre distinto, en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo es derramado, cuando nosotros de alguna manera permitimos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, somos cambiados en un hombre completamente diferente. Daniel, capítulo 11, versículos 32 al 35, dice, y los entendidos, hablando del grupo de personas que empezaron desde 1844, este es el movimiento de los tercer ángel, Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán espada, la crisis que viene delante de nosotros, y a fuego, en cautiverio y en despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser, ¿cómo? Refinados, ¿qué más? Purificados y qué más, y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Fíjate, un grupo de personas que Dios purificó, acrisoló, refinó a una medida sin mancha, estar sin caída, y los presenta con gran alegría delante de su gloria, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y entonces el Señor dice, esos. Y los seres del universo lo ven y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, Rey de los santos, ¿quién no te va a glorificar? Se acaba la gracia y comienza el capítulo 16 de Apocalipsis, que vamos a ver en la siguiente reunión. Las plagas comienzan a caer sobre la tierra. ¿Qué son las plagas? Podemos saberlo, podemos ver hacia el futuro y saber lo que está a punto de venir a este planeta cuando se acabe la misericordia de Dios. Lo podemos hacer. La próxima vez que nos encontremos en sábado vamos a hablar de Apocalipsis 16, las plagas y la ira de Dios. Queridos hermanos, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, el Señor está esperando que lleguemos a una medida semejante a la de Cristo, a la perfección en Cristo. Tú me dirás, pastor, ¿es posible? Pues ustedes lo están viendo. Aquí hay un grupo de personas que llegaron en Apocalipsis 15. Dicen, es que no se puede. Y ellos están diciendo, bueno, ¿y cómo ellos sí están pudiendo? Y es que no fueron ellos, fue Dios. Bueno, entonces con la ayuda de Dios sí se puede. Sí se puede. Es como aquel niño que su papá lo llevó a una casa con unas cornisas. Está una cornisa así, era una casa nueva. Y estaban hablando de jugar escondidas en la casa. Y yo me voy a esconder en este closet. Y si jugamos escondidas en una casa muy grande, aquí podemos jugar escondidas. Dice, ¿y qué tal si te escondes en esa cornisa que está ahí? Y el hijo dijo, no, pues yo no alcanzo esa cornisa, está muy lejos para alcanzarla. Necesito una escalera. Y le dice, a ver, no hay ninguna manera en la que tú puedes llegar a esa cornisa. Y el niño brincaba y brincaba y buscaba la manera. Dice, no hay ninguna manera en la que yo pueda llegar a esa cornisa. Y luego el papá le dijo, bueno, y no estoy yo aquí en este cuarto. Piénsalo, no te puedo yo servir para llegar a esa cornisa. Y entonces el hijo dijo, pues tú me puedes levantar y me puedes subir, meter en la cornisa. Y entonces le pregunta el padre al hijo, entonces no había manera de llegar a la cornisa. Y el hijo dice, bueno, pero con tu ayuda, obviamente sí puedo llegar a esa cornisa. Querido hermano, Dios quiere llevarnos a un nivel que humanamente no es posible. Pero para eso ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias heredadas y cultivadas, y para grabar su propia imagen en aquel que lo permita. Y eso es la realidad. ¿Y cuál es el llamado entonces al final de este sermón? El llamado es, permítele al Señor Jesús que obre un milagro en ti. Reconoce que separado de Jesús no puedes hacer nada. Tú solo no puedes vencer, tú solo no puedes llegar a ese nivel. No se trata de esfuerzo humano, se trata de poder divino. Te lo voy a repetir una vez más. No se trata de esfuerzo humano, se trata de poder divino.
Así que la invitación está abierta. Hay un grupo de personas. ¿Quieres tú ver a Jesús viniendo en gloria y majestad? ¿Quieres estar de pie cuando Él venga? Bueno, pues ya sabes cuál es el nivel. Y no se trata de esfuerzo humano, se trata de poder divino. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Y de acuerdo a mi reloj, son 44 minutos de este sermón. Que si nos estamos yendo tarde no es culpa mía. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, no nos abandonaste. Sigues escuchando nuestras plegarias, sigues escuchando nuestras oraciones, sigues ofreciendo tu ayuda. Podemos ver tus manos tendidas ofreciendo la ayuda a los paralíticos para levantarlo de su parálisis. Podemos ver tus manos dispuestas a tocar nuestros ojos para que podamos ver, a tocar nuestros oídos para que podamos oír. Podemos ver, Señor, tus brazos abiertos para recibir a todo aquel pecador que te está buscando para poder vencer. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de ti, si hemos colocado nuestra mirada en otro lugar y hemos pensado que depende de nosotros, cuando en realidad depende de ti. Ayúdanos a volver a ti, a abrazarnos, a tomarnos de tu mano, a caminar contigo, a conectarnos con la atmósfera celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, a permitir que el Espíritu Santo obre un milagro en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos de amor. Ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado, para que de tal manera, así como somos conocidos, podamos de alguna manera entender lo que tenemos que hacer en esta tierra. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.